de la comida, etcétera. Seguí un tiempo viviendo en casa de mis papás. Después, cuando ya nos fuimos, Winnie y yo, nos fuimos a casa de su mamá. Pero como yo soy muy sangroncita, por no decirlo de otra forma, no me ubiqué, no me sentí bien, entonces decidí que no, quería estar ahí, y no porque hubiera habido maltrato o que me trataran mal, al contrario, siempre mi suegra, que también le mando saludos, bueno, mi ex suegra, la mamá de Winnie, siempre me trató súper bien, ella siempre se mantuvo al margen, nunca era de esas suegras que están ahí, ¿y qué tiene el niño? ¿Y por qué llora? O sea, no, ella siempre fue un amor de mujer, yo la quiero mucho y no es por hacerle la barba, estuve ahí. Entonces un día dije, no, ya no quiero estar aquí, yo quiero mi libertad, entre comillas, y quiero una familia como la quiero yo, o sea, quiero mi casa, quiero mi espacio, quiero hacer mis cosas, ¿no? Y le dije, recuerdo que ese día le dije a Winnie, ¿no? Pues ya encontré un departamento y ya me voy. Si te quieres ir conmigo, pues bienvenido. Y si no, pues ahí vemos qué días pues quieres ver al niño, ¿no? Y fue así como de, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, bueno, nos cambiamos y ahí fue, creo yo, donde más padecí, porque de alguna manera yo seguía yendo a ver a mis papás y todo, ¿no? O sea, muy cercano siempre, ¿no? Pero ahí, porque ahí ya fui, cuando ya me fui a vivir sola con Winnie y con mi hijo, ahí fue cuando de verdad supe el cambio tan drástico que fue, porque ya era yo mamá, esposa, y cambió mi vida de vivir en casa de mis papás, donde la comida ya estaba hecha, etcétera, a tener que ver qué hacer de comer, en tener que ser mamá y ver esas necesidades que tiene pues, un bebé, ¿no? Y ser esposa y pareja. Entonces fue un cambio totalmente de 360 grados para mí, para los dos considero, pero digo en particular para mí, porque sentí que toda la libertad de ser se había esfumado, de dormir, de descansar, pues sí, de todo eso se había ido. Entonces fue muy complicado, fue muy difícil de aceptar ese cambio en donde cedes todo para otra persona, cedes tiempo, tu espacio, tu vida, tu cuerpo, todo para una nueva persona, ¿no? Y tenía yo mucho miedo de que si algo le pasaba, que se enfermaba, pues iban a decir, ay, o sea, ni para cuidar a un niño, ¿no? O sea, esa era mi idea, ¿no? Pensaba, o sea, si se muere, o sea, literal, ¿no? Si se me muere, ¿qué voy a hacer? Me van a colgar, porque no es posible, ¿no? Que se te muera o que... O sea, yo estaba al pendiente, revisaba, y creo que todas pasamos por eso, pero era demasiada la presión que yo sentía y era demasiado la sensación de no querer fallar. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de ser mamá? Si dieras un salto en el tiempo, ¿qué te hubiera gustado que tu yo de ahora le dijera a tu yo del pasado? Bueno, pues que se prepare. Que se prepare bastante, porque lo que te venden como maternidad, de que brillas, iluminas más que el sol, para mí no fue verdad. Para mí fue muy difícil de aceptar, muy complicado. Quizá yo no entendía que estaba pasando por una depresión, puede ser. Y fue muy difícil, muy pesado. Me costó mucho hasta hace poco tiempo aceptar mi maternidad y lo que uno sacrifica cuando eres mamá. Le diría a la yo del pasado que esto va a ser muy cruel, pero mi yo de ahora le diría a mi yo del pasado: aléjate de Winnie, aléjate de él, no lo conozcas, no te enamores de él, no, eso le diría, porque de alguna manera eso cambió y fue lo que dio el giro total a mi vida, ¿no? Yo no cambiaría a mis hijos, ni hubiera cambiado, o sea, el hecho de tenerlos,
a lo que voy es que me hubiera gustado darles otro tipo de papá, otro tipo de vivencia respecto a la familia. O sea, me hubiera gustado tener una familia para ellos como la que yo tuve, donde siempre estuvo presente mi papá, donde sabía que estaba al 100%. Entonces, esa es la razón por la que yo le diría a mi yo, aléjate de ahí, de esos altos y bajos, de esas indecisiones, de su parte, de mi parte, de, no sé, de esa inmadurez por parte de los dos, al ya tener un niño y no saber qué hacer, a lo mejor mi querer ser al 100% mamá y dejar de ser mujer y decir, no, soy mamá y tengo que estar al 100, cuando a lo mejor también debía darme mis momentos de ser mujer y de despejarme, pero yo no quería encargarlo, no quería ser de esas mamás que dejan al chamaco con los abuelos y te vas, ¿no? Creo que hasta hoy, pero en ese momento siempre fui muy, muy, muy responsable, pero me pasé de responsable, que de alguna manera creo que mermó mi relación con Winnie, y porque, bueno, Winnie es Winnie, ¿no? Para mí cambió todo al 100%, y ese sacrificio del que yo alguna vez, o sea, esas cosas que yo cambié y que renegué y que me enojé, sí me han hecho quien soy, pero pude habérmelo evitado. Y evitarle a estas nuevas personas en este mundo que son mis hijos, el pasar por ciertas ausencias o circunstancias que no se merecían pasar porque pues, ellos no lo pidieron, ¿no? Entonces, eso es lo que haría en mi salto al pasado. ¿Crees que hay pros y contras de la maternidad? ¿Y cuáles son? Voy a tratar de ser lo más honesta posible. Para mí, fue perder. Para mi experiencia, fue perdí libertad, perdí tiempo para mí, perdí mis espacios, de alguna manera perdí oportunidades de estudiar en ese momento. Pues para mí fue perder. El pro sí lo hubo, porque, bueno, es que cuando tienes hijos no solo pierdes, bueno, gastas dinero, gastas tiempo, o sea, muchas veces en algún momento en que me sentía hasta acá llena, como un vaso a punto de derramarse, pensaba yo, ¿qué beneficio tienen los hijos? ¿No? Decía, gastas mucho dinero, gastas mucho tiempo, o sea, tiempo que puedes quizá dormir, no puedes dormir, quizá pues realizar tus planes que tienes no puedes porque ya hay alguien que siempre demanda de tu vida y de tu atención y de tu espacio y de etcétera. Para mí, en mi experiencia, siempre fue más el contra que el pro. Y lo voy a definir así. Si alguien me hubiera dicho lo que yo sé ahora, no hubiera tenido hijos. ¿Por qué? Porque también creo que yo no fui y que no soy la mamá que ellos debieran tener o que necesitan tener o que necesitaban en ese momento tener. Creo que me enfoqué más en cumplir sus necesidades que en ser afectuosa, y todavía me falta, me falta ser más afectuosa, porque cuando mi primer hijo nació, yo tenía esa expectativa elevadísima de decir, bueno, es que te dicen que cuando los ves, o sea, viene la estrella y lo ilumina y lo amas y no hay nadie que te diga que no se puede. Y la verdad no, o sea, yo cuando nació sentía mucho miedo, o sea, muchísimo miedo, pero sobre todo decía, ¿por qué yo no siento esto? ¿Por qué yo no siento esto que dicen que se siente? ¿Por qué yo he visto tantas películas o tanta gente que le preguntas, oye, ¿qué onda con...? Ay, no, es lo más maravilloso, no, te ilumina el mundo verlos nacer. O sea, yo estaba casi muriéndome, me sentía agotadísima, me sentía muy mal físicamente, desgastada. Y fue, cuando lo tuve yo, fue un, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué momento voy a sentir esto que dicen? ¿En qué momento? Quiero sentir ese amor profundo y sin condiciones por esta persona y no puedo.
¿no? Y cuando la gente me preguntaba, ay, es bien bonito, ¿verdad? Y yo, ay, sí, porque no podía ser honesta y decir no. O sea, a mí me costó tiempo, la verdad, enamorarme de mis hijos, sobre todo del primero, que es cuando di el salto, ¿no? Me costó mucho y eso yo también lo he hablado con él y soy muy abierta con él y con mis dos hijos respecto a la maternidad, a la responsabilidad que implica tener un hijo, la responsabilidad completa. Y para mí sí fue como o sea, lo saben y lo han escuchado de mí, y no es con afán de herirlos, sino con afán de ser honesta y de decirles, las cosas son así y no son así para todo el mundo, pero yo las viví así, y aún con todo eso, obviamente no cambiaría el hecho de haberlos tenido, pero sí el momento en que los tuve, o sea, no el que los tuve, sino con quién los tuve y el momento en que los tuve, porque en mis planes siempre estuvo ser mamá, pero no en el momento en que pasó. Y ellos también lo saben, ¿no? Entonces intento ser muy clara y muy honesta en que generar expectativas muy, muy cinematográficas, pues te va a llevar a ciertas desilusiones a veces, ¿no? ¿Hubieras cambiado algo en tu vida respecto a la maternidad? Sí, como repito, no hubiera sido mamá a la edad en que los tuve y en las circunstancias en que los tuve. Y físicamente, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cambió tu cuerpo? Sí, cambió un montón. Peso 130 kilos ahora. Nada. Yo sufrí mucho la amamantada. De verdad la sufrí como no tienen idea. Me sangraban los pezones cada que alimentaba a mi hijo. O sea, tuve mastitis de un seno, no recuerdo bien cuál. Y pues me decían, pues deja que coma y pues ni modo, ya se comerá un poco de sangre. Y o sea, créanme que cada que lloraba así de, sé que va a comer. Y decía, es que no le des fórmula porque va a provocar que como no te succiona la leche, pues va a seguir ahí congestionada, ¿no? Entonces debes dejar que se amamante, ¿no? Y yo sudaba frío, así, no, o sea, de verdad que para mí la sufrí mucho la amamantada, porque sí, eran dolores de los senos muy fuertes, muy, muy fuertes, me sentía muy mal, no podía ni dormir a veces, y me sentía mal porque, lo que les digo, o sea, esa idea de, lo ves que se amamanta en las películas y parece tan sencillo, pero a veces no se agarra bien y te lastima y te lo tienes que quitar y así de, ay, espérate niño, no, hazte para allá, casi lo avientas así. O sea, sí, es un rollo, o sea, es un rollo y la sufrí bastante. Y bueno, los cambios en mi cuerpo, pues, subí 10 kilos más, bueno, creo que 15 kilos más. Pues, ¿qué más? Pues sí, eso, digo, aparte, sube otro, ¿no? Pero sí cambió. ¿Qué etapa consideras más complicada de la maternidad? Bueno, físicamente, lo que les digo, para mí fue la amamantada y estarte parando cuando apenas está como acostumbrando a dormir, ¿no? Y la etapa cuando empiezan a caminar, es bastante pesadito porque quieren caminar y pues los andas ahí caminando, ¿no? Pero los caminaba mi hermana y mi otra hermana, lo bueno es que tengo 3 hermanas mayores que los caminaban, ¿no? Pero yo creo que esa etapa, la de que empiezan a caminar, fue muy, muy, bueno, no muy pesada, pero sí era así como que... Y bueno, en general también es complicada la maternidad porque creo que a veces te sientes muy vista o muy juzgada o muy calificada. O sea, muy calificada no de, estoy muy calificada, sino muy calificada por los demás. Es una etapa complicada porque esperan mucho de ti. O piensas que esperan mucho de ti, o te sientes muy juzgada y quizá la gente ni te pela, pero tú te sientes... Bueno, yo me sentía muy, muy, muy juzgada. Pero, por ejemplo, yo decía, es que si lo regaño, van a decir que regañan. Y si no lo regaño, qué suave, qué blanda, no le dice nada, nunca lo regañan, ¿no? O sea, esa siempre estar en el, ¿qué hago, no? Quisiera un manual que me dijera, haz esto, dile así, compórtate de tal forma. O sea, quisiera ese manual, pero no existe. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado sobre la maternidad? Le diría un chorro de cosas. Pero le diría que es algo muy difícil, muy complicado, tanto el proceso del embarazo, yo me sentía muy vulnerable,
me sentía inútil a veces, hasta cierto punto inútil, porque obviamente pues no puedes cargar, no puedes empujar, pues hacer muchas cosas que quizá uno quiere hacer, ¿no? O que te dicen, no, tú déjalo, no, tú no hagas, ¿no? Y sé que lo hacen por cuidarte, pero yo me sentía muy inútil, muy inútil, y me desesperaba cuando estaba embarazada. Cuando lo tuve, pues era todo mi tiempo, todo era él, ¿no? Entonces era bañarme rápido, comer rápido, ir al baño rápido, todo rápido. Duerme mucho, descansa. Y finalmente, define la maternidad en una frase o en palabras concretas. Bueno, en una frase se me complica. Entonces voy a tomar unas palabras. Voy a tomar 3. Confusa, difícil y a veces frustrante. Y como palabras positivas, enriquecedora, formativa, emocionante también. Bueno, les agradezco que hayan visto mi experiencia. Espero les sirva a otras mujeres y espero que me cuenten historias donde a lo mejor pues hayan sido más mejores que la mía, por muchos contextos en los que yo la viví claramente, y sobre todo porque, bueno, obviamente no todos somos iguales y aprendemos de diferentes formas, tenemos experiencias que nos marcan también de diferentes formas. Esta experiencia fue así para mí. Y bueno, espero que las experiencias que vienen, las que siguen, que nos van a platicar, espero que también les sirvan a otras mujeres que quizá estén pasando por el momento de la maternidad, o que vayan a pasar, o que quizá nunca la pasaron y digan, fiu, de la que me salvé. No sé. La idea de este programa es que se sientan identificadas, como dije en un principio, que nos sintamos con la libertad de expresar abiertamente lo que sentimos. El anonimato nos da esa libertad que quizá, bueno, en este momento que yo estoy aquí frente a la cámara, la tengo, pero bueno, a veces no queremos herir susceptibilidades. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Pues esto es todo. Les mando muchos besos. Adiós.